Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los balnearios, vamos a conocer cuáles son los beneficios de las aguas minero-medicinales y vamos a saber también qué tradición balnearia ha habido en el País Vasco. Pero antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, vamos a escuchar la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. Los balnearios emplean aguas mineromedicinales con fines terapéuticos. Son herederos de las termas romanas y se vienen utilizando desde hace muchos siglos para combatir afecciones respiratorias y dermatológicas del aparato locomotor o simplemente para hacer frente al estrés y relajar cuerpo y mente. En el País Vasco, el balneario más conocido es el de Zestoa. Su descubrimiento se atribuye a la curación en 1760 de unos perros del marqués de San Millán a quienes, tras bañarse en sus aguas, se les curó la sarna que padecían. El agua ha sido trascendental para el desarrollo de la humanidad. Somos agua, nuestro cuerpo está formado entre un 60 y un 70% por agua, las 3/4 partes de nuestro planeta están recubiertas con agua y además el agua nos puede servir como medicina y precisamente hoy vamos a hablar sobre los balnearios y tenemos con nosotros para tratar este tema a José María Urquía, que es presidente de la Comisión de Guipúzcoa de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y además profesor titular de Historia de la Medicina. José María, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Las civilizaciones han ido buscando el agua, se han ido estableciendo, al lado de ríos, al lado de mares. Pero ¿cómo ha sido a lo largo de la historia esa relación de las diferentes civilizaciones con el agua? ¿Cómo lo han ido viendo este líquido? Pues efectivamente, el agua es esencial para la vida, ¿no? Y es un elemento vital en todas las actividades humanas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, claro, en el mundo primitivo, en los pueblos primitivos, esencialmente, pues tampoco tenemos tantas referencias, escritas o tantas referencias sobre aquellos restos, donde en primer lugar se empieza a utilizar el agua como elemento fundamental para, no solamente para la higiene pública, sino también como agua embebida, es en el mundo grecorromano, ¿no? Es decir, cuando la medicina se hace ciencia técnica en el mundo griego, en Roma lo que hace fundamentalmente luego es copiar o adaptar, o mejor dicho, coger el mundo griego, pues es fundamentalmente el mundo grecorromano el que va a empezar a desarrollar la cultura del agua, ¿no? ¿En qué la desarrolla? Pues la desarrolla en dos aspectos fundamentales. Uno, que es, por todos los restos arqueológicos que conocemos, en la higiene privada y pública. En la higiene privada, pues todo el mundo de las termas, de los baños romanos, es decir, un poco lo que hoy podríamos entender como, salvando las distancias, ¿no? Los spas, pues los romanos ya los tenían, ¿no? Es decir, tenían esas magníficas termas cuyos restos arqueológicos ahí están, las termas de Caracalla o de Diocleciano, donde evidentemente había pues baños fríos y calientes, había tepidariums, había lugares para el calor, para el frío, para la gimnasia, para jugar con el agua, en fin, todo eso lo desarrollaron magníficamente los romanos en esas termas públicas, ¿no? En las casas de los romanos sabemos también, por restos arqueológicos, por Vitruvio, ¿no? También el gran creador, el arquitecto de muchas de las grandes mansiones romanas, sabemos cómo tenían distribuidas las casas, los lugares para solazarse, el agua también embellecedora, ¿no? El agua como fuente, el agua como recreo, veremos que eso fundamentalmente luego también lo van a hacer los árabes, ¿no? Es decir, el agua en el punto de vista de la higiene privada y de la higiene pública. Y también en la higiene pública, no olvidemos que los romanos crean ya las cloacas, es decir, el manejo de las aguas residuales. Es decir, cómo hay que eliminar las aguas residuales y cómo, si no se eliminan bien, estas aguas residuales pueden ser causantes de epidemias, de problemas infecciosos, de enfermedades, ¿no? Pero la pregunta también es, ¿y el agua como bebida, el agua como medicina? También los romanos desarrollan esas aguas que nacen en diferentes parajes, que tienen temperaturas distintas, que tienen olores y sabores distintos, que ellos evidentemente no conocen todavía la composición química, porque eso será un tema del siglo XVIII, no la química, pero sí saben, por lo que ven, por el uso, que hay aguas que son benéficas pues para distintos tipos de dolencias. Pero claro,
también es verdad que en el contexto ese está la concepción de la medicina creencia religiosa, y muchas de esas aguas están bajo la protección de dioses, de ninfas, etcétera, ¿no? Hay una pátera muy bonita que es una pátera romana, la pátera de Otañes de Santander. Una pátera es un platillo de metal, de plata, donde se ve esa imagen de una fuente que emana, una diosa como protectora de esa fuente, y un hombre valetudinario que está bebiendo el agua, o ese agua que se transporta en una especie de bucones, una especie de toneles para llevarla y para utilizarla. Es decir, ya en Roma, por lo tanto, ¿no?, en los siglos V, IV antes de Cristo, después de Cristo, tercero, segundo, se utiliza el agua en todos estos aspectos fundamentales. Es vital. Y otra gran civilización que utiliza el agua en todos estos aspectos y más es el mundo árabe. El mundo árabe también utiliza los baños árabes, las alamas, los lugares donde ellos también utilizan el agua para todo tipo de baños, de bebidas, de diferentes baños y temperaturas, y el agua también como embellecedora. No olvidemos que el agua también jugó un papel muy importante, el agua en las fuentes, etcétera. Sobre todo a partir del Renacimiento no hay más que ver. Si uno ha visto Versalles, ¿no?, el agua como elemento decorativo, ¿no?, o el agua en el magnífico Palacio de Aranjuez, ¿no?, en la granja de San Ildefonso. Es decir, el agua como elemento decorativo es algo fundamental. Pero bueno, es irnos un poco del tema fundamental. Entonces, las civilizaciones, fundamentalmente Roma, el mundo árabe, van a desarrollar el agua en todos los aspectos que más o menos hoy conocemos. Es cierto que en el mundo medieval europeo hay una especie de retroceso en la cultura pública del agua. ¿Por qué? Bueno, porque el cristianismo introduce una serie de prácticas, se entiende, bueno, que no es muy decoroso, los baños, etcétera, etcétera, y hay una especie de retroceso en ese momento. Y luego ya, a partir del 16 de nuevo, en el mundo moderno europeo occidental, empieza de nuevo el agua a ser utilizada pues en estas maneras que hemos visto, en el agua como elemento medicinal, mineromedicinal, y el agua como elemento en la higiene pública, en la higiene privada. Se me ha olvidado comentar los acueductos, ¿no? Es decir, los romanos ya traen el agua de bebida, el agua potable o el agua para el uso, ¿no? Bueno, ahí es fundamentalmente la pregunta. ¿Civilizaciones? Pues sí, Grecia, Roma, el mundo árabe, y luego ya, a partir del 16, el mundo europeo occidental, y por supuesto también las grandes culturas, si quieres, asiáticas, la china, la chinoide, la hindú, las asiáticas, también utilizan el agua. Es decir, el agua se ha utilizado en todas las civilizaciones por ser el elemento primordial para mantener la salud y para recuperarla en el caso de que se pierda, ¿no? Y desde siempre se le ha atribuido esa importancia que tiene y que merece, porque como bien tú comentabas, hay mucha mitología al respecto del agua. Claro, tiene todo el mundo la mitología del agua, las aguas lustrales, las aguas de las vísperas de San Juan, ¿no?, las aguas benéficas, las aguas que limpian, las aguas que curan, las aguas benéficas. Hay todo un mito, y muchos de esos mitos están unidos pues a los solsticios de verano, de invierno, y en la medicina popular tenemos pues cantidad. Sería otro gran mundo para hablar, es decir, el agua como elemento mítico, como elemento de medicina popular, como elemento pues de fetiche, etcétera, es otro mundo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los beneficios del agua que comienzan a ir viendo las diferentes civilizaciones? Bueno, ya hemos señalado, es decir, hay evidentemente en un primer momento una utilización empírica del agua, porque, claro, el agua científicamente empieza a conocerse, quizás vamos ahí, en el siglo XVIII, es decir, cuando ya se comienza a conocer la composición química del agua. Es decir, la composición química del agua, las características físico-químicas del agua, ¿cuándo empiezan? Pues cuando se desarrolla la química. ¿Cuándo se desarrolla la química? En el siglo XVIII. Y es en ese momento cuando ya empiezan a hacerse los primeros análisis donde se ve la composición química del agua, porque el agua hay que entenderla en esos momentos, y lo vemos como una composición química distinta de unas a otras. No solamente la composición química, hay aguas que son más ricas en magnesio, otras en litio, otras aguas son más ricas en sodio. Claro, eso va unido al desarrollo de la química. Y también las aguas tienen diferentes efectos en función de su temperatura. Las aguas termales son aguas calientes, aguas de temperaturas superiores a 30-33 grados, mesotermales, o aguas muy calientes,
Si vamos a Dax, vemos como, en fin, fuentes que son termales, muy calientes, que saben que brotan ya de las entrañas de la Tierra a temperaturas muy altas, ¿no? Tienen efectos distintos, ¿no? Esas aguas mesotermales se podrán beber por la temperatura, las muy calientes se utilizarán en otros aspectos, pues para baños, para duchas, etcétera. Entonces, el agua como utilización tiene, pues, como bebida, que ha sido tradicionalmente, veremos cómo los balnearios inciden en un primer momento el agua como bebida, y luego también el agua, evidentemente, como elemento fundamental para baños, para masajes, el agua, los barros, los peloides, es decir, lo que va dejando el agua en su lecho, todo eso se va desarrollando, pero científicamente, químicamente, se empiezan a conocer a partir del desarrollo de la química del siglo XVIII. Por lo tanto, el boom de los balnearios, si luego volvemos a ese tema, será a partir de esa fecha, es decir, a partir del siglo XVIII. Y también, ¿por qué? Porque en el siglo XVIII hay un renovado interés por lo que ofrece la naturaleza, es decir, la naturaleza ofrece una serie de bondades, etcétera, y es como un retorno de nuevo al mundo de la naturaleza, y entre ellos está el agua como elemento vivificador, como elemento que nace en la naturaleza y que por lo tanto la naturaleza nos lo ofrece para la curación o el alivio de ciertas dolencias, ¿no? Bueno, si empíricamente antes no había análisis, bueno, lo que observaban desde nuestros primitivos sería que había animales que bebían cierto tipo de aguas o que se bañaban en ellas y que quedaban curados de enfermedades de la piel, etcétera. Bueno, eso fue imitar lo que ellos hacían. Científicamente empieza en el siglo XVIII a estudiarse y a ver cómo las aguas varían en composición. Y en función de esa composición también van a estudiarse su destino o su sentido terapéutico, porque claro, no todas las aguas van a ser iguales, no lo son, ni todas las aguas van a servir para todo, ¿no? Y por lo tanto el agua, ya como medicina también, pues de alguna forma será útil o será saludable para ciertos procesos, pero estará contraindicada para otros. Es el agua, como decía, como bebida, que tuvo su momento y que ahora, pues como veremos, si luego no me voy a adelantar, pues ya no es tanto, porque hay otra serie de fármacos, etcétera, que han desplazado al agua como medicamento, ¿no? Hemos mencionado termas, esas termas romanas, ahora estamos hablando de balnearios, se habla también de spas, de centros de talasoterapia. ¿Cuáles son las diferencias exactas entre cada una de estas? Vamos a decir que en muchos lugares, volvemos a Roma, que hoy son balnearios, lo fueron en su tiempo termas o baños romanos. Pues muchas zonas balnearias del sur, del centro, baños de lo que era la antigua Galia, etcétera. Es decir, fueron en sus inicios termas o lugares que ya explotaron los romanos. Citero, por ejemplo, sin ir más lejos. Citero, ya en la historia hay una utilización, se sabe, romana de esos baños. El País Vasco es algo distinto, quizás no es que no estuvieran aquí, sino que igual, bueno, por el tipo de orografía, etcétera, no se asentaron tanto los romanos y los árabes tampoco prácticamente, ¿no? Lo mismo puedo decir de los árabes, las alamas de Aragón, la alama de Granada, etcétera. Ya son lugares donde esas culturas establecieron centros balnearios. Por lo tanto, muchos de esos balnearios, o por lo menos algunos de ellos, los situados sobre todo en aquellas zonas que fueron ocupadas o que dominadas muy específicamente por Roma, por el mundo islámico, luego se convirtieron o se reconvirtieron en los balnearios propiamente del siglo XIX, del siglo XX, si queremos antes del siglo XVIII. Ya había una tradición en ellos. Los balnearios esencialmente son lugares donde la gente, donde el público iba a tomar las aguas, a beber las aguas. Y la época floreciente de los balnearios en toda Europa, muy especialmente en nuestra zona del País Vasco, etcétera, va a ser el siglo XIX. Siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, hasta, podemos decir, pues guerra civil, hasta la guerra civil ya va decayendo, después de la primera gran guerra europea van decayendo, ¿no? Es el momento que podríamos llamar del esplendor de los balnearios. Veremos por qué razones se produce eso, ¿no? En primer lugar, porque esos balnearios terapéuticamente se conocen ya bien la composición química de esas aguas. Hay una cultura de muchos médicos de enviar a sus pacientes a los baños. Evidentemente pertenecen a clases sociales altas, la burguesía, la nobleza,
puede permitirse esos veraneos de 3 meses, etcétera. Hay un aspecto de moda. Los balnearios se ponen de moda en el siglo XIX y especialmente los balnearios vascos, cantábricos y guipuzcoanos son los balnearios más importantes en el siglo XIX, donde viene lo mejor del país. Entonces se juntan ahí esos aspectos, ¿no? El aspecto social, el aspecto de la moda, el mejor conocimiento de las aguas, el prestigio de los médicos, y eso hace que los balnearios tengan ese momento de esplendor y donde se exploten aguas de muy diferentes tipos, de muy diferentes características, y se cree la gran cultura balnearia, que luego decayó, es decir, que luego decaería porque el agua embebida ya es suplantada por otro tipo de medicaciones que son mucho más efectivas o por lo menos mucho más fáciles de tomar. La reconversión que se produce en los balnearios es un poco esa, pues, es decir, hay una crisis balnearia pues hacia los años 50, 60, 70 fundamentalmente van decayendo. Incluso hay momentos críticos en los años 80 donde vuelven de nuevo un poco a renacer esos balnearios, pero van a renacer específicamente en lo que tú has preguntado, ¿no? Más ya no como agua embebida, sino como lugares para la gimnasia con el agua, los spas, la gimnasia, los baños, los masajes, es decir, el mantenimiento, si queremos, del aparato osteomuscular, los masajes, ya no es al agua en la bebida. Entonces, ese es el cambio que existe. Paradigmáticamente, el balneario era el lugar de tomar las aguas, de beber las aguas, de pasear las aguas, y hay todo un mundo, el literario, todo el mundo social, y luego ya viene, que es quizás en el momento actual, salvo algunos balnearios que siguen manteniendo el agua embebida, Lanjarón, por ejemplo, y algunos otros, pero la mayoría de los que sobreviven se han transformado en lugares para hacer gimnasia, para hacer ya no tanto la composición del agua, sino las temperaturas, los tipos de chorros, etcétera. En el País Vasco, el más conocido, el balneario más conocido es el de Zestoa. ¿Pero qué otros balnearios hubo y cuáles se siguen manteniendo en la actualidad? El País Vasco es un tema interesante porque, como he dicho, quizás aquí no hubo tanta tradición, y es evidente, el mundo romano, el mundo árabe, no se asentaron especialmente aquí. Sí sabemos que estuvieron, sabemos sobre todo el mundo romano que tuvo ahí, cada vez vamos descubriendo más restos romanos, pero propiamente no hubo esa tradición balnearia que hay en otros lugares de gran tradición romana que ya hemos empezado. Pero en un momento determinado, en el siglo XIX, empiezan a tener un desarrollo espectacular y prácticamente se puede decir que desde mediados del siglo XIX pues hasta prácticamente pues finales del siglo XIX, y Cestona pues es paradigmático, es el más antiguo porque Cestona se inicia, digamos, su composición, su descubrimiento en el siglo XVIII, antes lo he dicho, de la mano además de la Real Sociedad Vasconga de los Amigos del País, de médicos que pertenecen a esa sociedad y que tienen el interés por conocer las aguas de Guesalaga, es decir, es un pozo de agua mesotermal donde la leyenda dice que se bañaban unos perros y se curan, ¿no? El médico de Cestona, Manuel Val, el médico de Azcoitia, etcétera, tienen el interés, que era lo propio, de coger agua y de llevarlo al seminario de Vergara para analizarlo, para ver la composición. Ese es el inicio, y por lo tanto para ver las bondades de esa agua, el inicio científico. Ese es Cestona, el principio. Y a partir de ahí, pues Cestona es un poco el catalizador de nada menos. Voy a decir que Guipúzcoa tuvo 11 y los voy a detallar, pero en Vizcaya hubo 8 o 9 muy importantes, Urberoaga de Ubilla, Marquina, etcétera. En Álava hubo también los suyos, pero yo que conozco más el caso guipuzcoano, y además es más emblemático, hubo nada menos que 11 balnearios que prácticamente todos se sitúan en el siglo XIX, desde principios, y podemos decir cuáles eran. Bueno, ya hemos dicho que Cestona es el primero y sin ninguna duda el más sobresaliente de todos, uno de los balnearios más famosos que hubo en España y con renombre internacional. Y sigue de otra manera, sigue de otra manera, no sigue como agua de bebida, etcétera, como era, no, cambió ese concepto como han cambiado muchos. Tendríamos luego el balneario de Alzola, que fue muy famoso, Urberuaga de Alzola, cuyas aguas reputadas ahora se embotellan y en su tiempo fueron aguas muy utilizadas porque se puede decir que un poco cada balneario tuvo una especie de especialización, ¿no? Se decía que Cestona era para las aguas, para las dolencias del estómago y Alzola, por ejemplo, para las enfermedades del riñón y de vías urinarias, ¿no? ¿Eso cómo se determinaba? Bueno, pues un poco en función de la composición de las aguas, ¿no? Y de los criterios médicos. Tenemos luego Insalus, que fue balneario muy poco tiempo y que luego
se reconvirtió en qué? Pues en una planta de embotellado, pero en un primer momento Insalus fue un balneario. Tenemos luego Gaviria, tenemos Ormaiztegui, muy famosos en su momento, ¿no? Tanto Gaviria como Ormaiztegui fueron balnearios importantes. Ormaiztegui para enfermedades de la piel, Gaviria también, como sulfurosas. Tenemos luego el balneario de San Juan de Azcoitia, que fue otro balneario famoso, muy cercano a Cestona, próximo a Cestona. San Juan tuvo también pues su especialidad en enfermedades de piel, etcétera. Tenemos luego los importantes balnearios del Valle del Leniz, muy importante, en el antiguo llamado Valle Real de Leniz. Tenemos en Arechavaleta 2, muy famosos, los baños de Ibarra o baños viejos, y los baños de Otálora o baños nuevos, muy importantes. Tenemos luego Escoriaza, un balneario también muy importante, muy renombrado, y no olvidemos Santa Águeda, de Mondragón. Y nos quedaría, hemos contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos queda uno, que es nada menos que en Ataún, Nuestra Señora de los Remedios de Ataún. 11 balnearios. ¿Quién iba a decir que en un territorio tan pequeño hubo, y no balnearios cualquiera, porque históricamente Cestona fue uno de los balnearios, quizás el más importante en un momento, pero, por ejemplo, Santa Águeda de Mondragón fue el gran balneario donde iba a veranear el presidente del gobierno de entonces, Cánovas de Castillo, y allí fue asesinado en 1897, nada menos que el presidente del gobierno, y claro, después del magnicidio se cierra el balneario. Pero en Escoriaza iba la familia real y allí murió la hermana de Alfonso XII, la hermana de Infante de Pilar. Es decir, se leían estos balnearios en función del prestigio social que tenían. Y estos que he citado, fundamentalmente, son balnearios importantes. ¿En qué sentido? Pues primero por el tipo de clientela que va y segundo por el tipo de edificio. No olvidemos que cada uno de estos balnearios son unas construcciones imponentes. Las más, digamos, las construcciones más importantes de la época. No hay que ver más que Cestona, que tuvo varias etapas, varios edificios. El Gran Hotel de Cestona de 1897, ¿no? Que Baroja, cuando estuvo médico en Cestona, cuenta que lo ve construir, ¿no? Y cuenta anécdotas de los obreros que hay ahí, etcétera. Bueno, son edificios pues emblemáticos, como los grandes edificios de hoy, o Gaviria, ¿no? Que en su momento pues fue un balneario también en ese rincón de Gaviria que nos parece perdido, ¿no? Pues hubo un edificio espectacular, o el de Santa Águeda, ¿no? Que he citado antes, o los dos de Arechavaleta, ¿no? O Ormaiztegui, o Alzola, es decir, estamos hablando de ese boom balneario. ¿Por qué? Pues porque hay dos aspectos fundamentales. Los balnearios se ponen de moda. El País Vasco en ese momento es un lugar de moda importante. ¿Por qué? Pues porque la gente busca más pues lugares verdes, apacibles. Pensemos que la gran clientela de estos balnearios es pues la burguesía madrileña y donde venían allí y zonas internacionales. Por ejemplo, a Cesona venían muchos portugueses, ¿no? Tuvo un balneario porque Portugal ha tenido gran tradición balnearia también. Y por otro lado también se puede pensar, ¿y cómo en tan poco espacio hubo tantos balnearios? Pues ahí también está un poco el genio emprendedor. Es decir, los balnearios en ese momento eran un negocio, eran rentables, y ahí se ve de nuevo pues un poco el aspecto, si quieres, emprendedor del guipuzcoano, del vasco, que bueno, busca, arriesga y, en algunos casos con acierto, en otros no, pues crear esas estructuras que no eran nada fáciles, los aparatos, los baños, la traída de las aguas, el médico de baños que había que traerlo. Bien, todo ese es un mundo que desapareció, pero que tuvo un gran esplendor, ¿no? Y luego va decayendo, y de nuevo renacen los balnearios en otros puntos, en otros aspectos. El agua ya no tanto como bebida, insisto, porque la medicación desplaza a las supuestas bondades, sino que el agua ya se utiliza un poco en aquel concepto de termas romanas, es decir, se utiliza como lugares para fortalecer nuestros músculos, para hacer gimnasia, para mantener de alguna forma el organismo en tonicidad. Esos son los spas al final. Pero eso ya, los spas, suelo decir yo, no es de ahora. Los romanos ya tenían sus spas, ¿no? Eran sus lugares también para esto. Y de todos estos balnearios que has mencionado, en la actualidad, ¿cuántos siguen abiertos? De estos que he mencionado, el único que sigue es Cestona. Todos los demás desaparecieron. Unos ya son pura historia, son pura arqueología. Otros, como Alzola, pues sus aguas se embotellan. Otros, como Insalus, sus aguas se embotellan. Y todos los demás que he citado, Ormaiztegui, Gaviria, San Juan de Azcoitia,
los Dudas de Chavareta, es pura historia. Ya no queda ni rastro de ellos, salvo los trabajos históricos que han podido quedar. Las fuentes, muchas de ellas perdidas en sus entrañas, porque el agua seguirá manando, y ahí están, y algunas quedan pues el resto histórico de todavía la fuente recuperada, o en Escoriaza, alguna zona, porque el agua sigue manando, eso es cierto, ¿no? Entonces, tu pregunta, ¿quién queda? En Guipúzcoa, Cestona. En otros lugares de España o de Europa se mantienen otros balnearios, algunos, como he dicho, con ya tradición romana, y otros pues ya han desaparecido. Ujú. ¿Y qué circunstancias se tienen que dar para que emane este tipo de agua? ¿Cómo surge esta agua minero-medicinal? No, el agua surge natural, ¿eh? El agua brota donde quiere y brota de una forma natural en un punto. A veces, pues el agua viene desde la entraña de la tierra, pero nace naturalmente en un punto de la tierra, del monte o de un valle, y ahí nace. Ese es el nacimiento del agua. Por lo tanto, es la naturaleza la que ofrece ese agua. Luego viene ya la mano del hombre, como hemos dicho, es decir, de ese manantial donde nace, vienen cosas ahí. Viene, por un lado, la conducción del agua, es decir, se conduce el agua, se trata de buscar el manantial más profundo, a veces sale en un pequeño punto de eso, hay que buscar el verdadero venero, y claro, eso es lo que se hizo al final en los balnearios, es decir, desde el punto donde salía el agua, por ejemplo, Cestona, pues el agua sale muy próximo al río Urola. Es decir, en la historia de Cestona hay un gran tema que es la captación y a veces la contaminación del agua, porque la captación a veces se interfiere entrando en otras aguas, ¿no? Entonces, ese era uno de los grandes temas. Otro será que había que llevar el agua desde el punto donde nacía, pues hasta el lugar donde se pudiese edificar, ¿no? Pero a tu pregunta, ¿dónde nacen? Pues nacen allí, en puntos de la tierra. Y pero allí... no hay zonas que, bueno, pues digamos que es más fácil que emane el agua. Hombre, hay zonas en geológicas. manantiales de... Sí, eso es ya un poco la hidrogeología, ¿no? Claro, es decir, la geología no sencilla. El agua al final nace de la entraña de la tierra y es y en ella además está el depositado, pues esa es la grandeza del agua, ¿no? La temperatura y los minerales que tienen en su composición. Claro que depende de las capas hidrogeológicas, ¿no? Hay zonas donde se sabe pues que el agua se impregna de ciertos minerales que en otros no tiene, ¿no? Bueno, es un poco ese tesoro que nace de la tierra, ¿no? Y esa es la hidrogeología, es decir, la geología ahí también tiene mucho que decir y estudiar, y es un capítulo importante. A nivel internacional, antes has comentado que, por ejemplo, pues Portugal tiene una tradición balnearia. ¿Qué otros países tienen también una gran tradición? Bueno, pues Portugal la tiene y la mantiene porque hay países donde la cultura del agua se ha mantenido, ¿no? Quizás pues por formación, por estilo de vida, porque indefectiblemente en algunos países el agua o la terapéutica con el agua se pudo hacer por la seguridad social, es decir, bueno, pues había ciertos gobiernos o había ciertos estados que pagan o han pagado, no sé, pues el tratamiento para ciertas dolencias crónicas, pues ir a balnearios. Eso en Francia existe, en Alemania. Portugal es uno de ellos, es decir, es un país de tradición balnearia. Otro país de tradición balnearia, Francia. Todavía tenemos grandes termas en muchos sitios de Francia, los Vichy, en la cadena norte también tenemos pues balnearios en muchos lugares, en Narbonne, en Cotteret, en Pau, etc. Hay zonas balnearias, muchas y muy importantes, en Dax, de cultura romana. Otro país importante, Italia, también una tradición balnearia. Otro país importante, Austria, también tienen zonas balnearias. Los países antes llamados del este, pues por ejemplo Checoslovaquia, Chequia, tienen tradición balnearia. Es decir, Suiza. Es decir, en Europa ha habido y hay una tradición balnearia, como hoy hemos visto, hemos citado casi todos los países fundamentalmente centroeuropeos y los más importantes, ¿no? En otros continentes también, en el mundo americano, en Japón, en China, es decir, podemos decir que la cultura del agua en sus diferentes formas pues está muy arraigada en el mundo, ¿no? Y bueno, pero sin irnos lejos de nuestra vieja y querida Europa, pues ya hemos visto que la gran tradición está en esos países, ¿no? En el nuestro, pues también, pero bueno, se perdió más o hubo otra serie de... Pero vamos, la cultura del agua, pues también, porque hay una herencia, como he dicho, romana, y hispano-romana y árabe, que está ahí presente, ¿no?
Hemos comentado ya algunos de los beneficios del agua, algunos de los beneficios que se buscan cuando se va a los balnearios, pero explícanos un poquito cómo, según sea la diferente composición del agua, qué beneficios nos aporta a nuestro organismo. Fundamentalmente tenemos que estudiar la especificidad del agua, ¿no? Y volvemos al tema. La especificidad del agua viene dada, por un lado, por la temperatura del agua, que nos diferencia claramente aquellas aguas que son calientes, las aguas termales, de diferentes grados, muy calientes, menos calientes, mesotermales, una temperatura de 32, 33 grados. Las aguas luego frías o, de alguna forma, aguas que no tienen esa temperatura. Y fundamentalmente la composición química. La composición química, donde ahí viene la riqueza mineral del agua. Por eso hablamos de aguas mineromedicinales. Y ahí viene también la especificidad de cada agua. Ya hemos dicho que hay aguas ricas en litio, que hay aguas ricas en sodio, en magnesio, en infinidad de componentes. Es decir, en el siglo XIX hay casi como una especie de fiebre es decir, se ve un manantial, inmediatamente analizarlo. ¿Para qué? Pues para ver si en su composición hay algo que no tienen las demás o hay algo que tiene en mucha mayor cantidad esa que otras aguas. Es la especificidad. Después de estudiar la especificidad y la composición química, viene esa aplicación médica y ahí entra el mundo médico. Vamos a decir que entra el aspecto de estas aguas con esa composición química, ¿para qué tipo de dolencias sirven? Tenemos que ponernos en cada momento histórico. Pues en el siglo XIX el arsenal terapéutico era el que era. No había antibióticos todavía. Los antibióticos son ya del siglo XX. No había muchos productos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, pues los médicos trataban de buscar en esas aguas pues las bondades que servían. Y es verdad que también pues eran un poco un cajón desastre donde entraban todo tipo de dolencias, ¿no? Reumatismos, enfermedades degenerativas, enfermedades de estómago, enfermedades urinarias. Bien, y entonces cada balneario va tomando un poco como la especialización, ya lo he dicho antes, ¿no? Entre nosotros, pues por ejemplo Cestona era un balneario pues específico para enfermedades de tipo hepático, digestivo. Eso es lo que rezaban los anuncios publicitarios y lo que los médicos recomendaban, ¿no? Alzola ya he dicho, pues para enfermedades de tipo urinario, mejor dicho, pues litiasis úrica, los famosos cálculos. Luego está todo el mundo de las aguas sulfurosas o sulfuradas, ¿no? Esas aguas que huelen mal, a huevos corrompidos, que dejan en el lecho por donde van pues una especie de barrillo de color blanquecino, como una nata irisada se dice. Entonces, bueno, esas sirven para baños, para enfermedades dermatológicas. Por ejemplo, Ormaiztegui se decía que era específica para cierto tipo de dolencias. Pongámonos siempre en las claves de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, el agua ahí, estoy hablando pues el agua embebida. Se bebía, había también un rito para la bebida del agua. Los novenarios, había que por lo menos mínimamente tomarla durante 9 días. Había toda una especie de cultura alrededor del balneario, pues la gente, la comida en el balneario, la vida en el balneario. Eso daría lugar a hablar de toda la literatura que dio en sí el mundo balneario, ¿no? Literatura y el cine, ¿no? Por ejemplo, Azorín tiene un precioso libro, Veraneo Sentimental, donde hace un gran relato, magnífico relato de los balnearios vasco-cántabros, pues en el siglo XX, hacia 1904, hace un viaje por todo el norte y va hablando de los diferentes balnearios. Pues ahí está Cestona, ahí está Alzola, etcétera, ahí está Urberoaga, ahí está diferentes balnearios donde él va contando cómo es la vida balnearia. Es decir, es un mundo importante. Entonces, ese es el agua embebida y el agua que en su composición pues va para tal o cual dolencia, ¿no? Bien, eso es lo que en el siglo XIX se desarrolla fundamentalmente. Más tarde, como he dicho, ya en el siglo XX, pasada la Primera Gran Guerra, etcétera, empieza a cambiar un poco esa cultura del agua de bebida hacia una cultura más del agua, pues en baño, en el agua de mar, el baño de ola, es decir, se pone entonces de moda, que es otro mundo, es el agua, pero el agua del mar, se pone de moda el baño de mar, el baño de la playa. Pensemos que hasta ese momento pues la gente se protegía del sol,
la gente iba vestida, la gente procuraba, pues de alguna forma, protegerse de ese sol que entendían que no era ni hermoso para la piel, y tenían razón, ni era estéticamente. Luego, cómo ha evolucionado eso, fíjate, luego cómo luego vino, no solamente vino el boom ese de la playa, de la helioterapia, es decir, no solamente tomar los baños de sol, los baños de ola, los baños de sol, y desplazan a todos esos balnearios que están situados pues al interior, que toman agua. Es más la cultura ya del agua como elemento, si queremos, gimnástico, como elemento, si me permites esa palabra, pues de spa, para baños, para duchas, esa es la cultura del agua. Desplaza el agua embebida al agua más como cuerpo. Bien, es la misma agua, tiene la misma composición, pero se aplica de diferente manera. El agua también se aplicaba de muy diferentes maneras. También, no lo he dicho, pero estaba el vapor de agua. Había artilugios muy interesantes, pues para, más o menos como yo estoy ahora situado a encender el micrófono, pues aquí había unos aparatos que humidificaban y que eran como un vapor de agua, soltaban un vapor de agua. ¿Y eso para qué se utilizaba? Pues para temas otorrinolaringológicos, pues para fosas nasales, para la boca, para toda esa patología, y entonces fluidificaban el agua como si fuera una nubecilla de agua, como un sirimiri de agua, y entonces ahí se impregnaban de esa agua y de esa composición del agua, ¿no? Bien, bueno, el agua, eso creó los artilugios, los pediluvios, también y artilugios donde uno se sentaba y tenían los chorros del agua de diferentes maneras, toda esa, pero en cualquier caso siempre el agua como medicina o el agua mineromedicinal. Luego vendrá toda la demás cultura, que es ya el agua o el agua en general, o el agua de mar o el agua tal, pues para otro tipo de cosas, ¿no? Y también el otro gran campo que creo que hemos situado es los peloides, es decir, los barros benéficos, ¿no? Es decir, el agua también deja en depósito unos barros que son los peloides, y esos todavía se pueden, pues se aplican ¿en qué? Pues se aplican en las rodillas, se aplican en las articulaciones, en diferentes, porque impregnan, es decir, ese barro que está en composición con muchos minerales, se entiende que hace un efecto benéfico y, bueno, pues vamos a decir, refuerza, recarga, alivia, sana esas articulaciones que pueden estar dañadas por una artrosis, por un problema. Bueno, es esto en diferentes temperaturas. Todo ese es el mundo de la aplicación del agua o sus derivados que, bueno, pues sigue en diferentes modos, pero sigue. Me gustaría que hablásemos también un poquito sobre la cultura de la higiene, porque si hablamos de agua, si hablamos de baños, también tenemos que hablar de la higiene. ¿Cómo han ido evolucionando esos hábitos también a lo largo de la historia? Al hablar de higiene, conviene hablar de dos tipos de higiene, la higiene privada y la higiene pública, ¿no? Es decir, por un lado es la higiene personal, privada, lo que la medicina o los médicos recomiendan, pues eso, para la higiene, para mantenerse en buena salud. Y luego está la higiene pública, es decir, lo que, en función de lo que los médicos dicen, lo que la ciencia dice, pues tratar de vehicular las aguas insanas o malsanas o estancadas o las aguas residuales, porque se sabía que producían. El concepto de que las aguas pútridas o que las aguas fecales o las aguas de desecho eran nocivas para la salud y creadoras de epidemias o de pandemias es tan antiguo, ya lo he dicho, los romanos lo conocieron bien. De hecho, sabían que en muchas zonas de aguas estancadas se producía el paludismo. Y sabían que las aguas residuales o las aguas fecales o las aguas de desecho, si no se trataban bien, podían producir enfermedades y epidemias. Y entonces ellos ya, recordemos la cloaca máxima, etcétera, tratan de hacen verdaderas obras de ingeniería sanitaria para encauzar esas aguas residuales y llevarlas a otros lugares y alejarlas de las poblaciones para evitar epidemias. Bien, pero también los romanos conocían que el agua embebida, etcétera, había que traer agua a las ciudades. Ahí están los acueductos. Por ejemplo, el resto que queda del acueducto de Segovia o de otros eran canalizaciones para traer agua potable, agua limpia a las poblaciones. Entonces ya hay una utilización del agua para la higiene pública. La higiene privada ya lo he dicho también, pero volvemos a repetirlo, es decir,
el mantenimiento de la salud, viene el agua embebida, la cantidad de fuentes romanas datadas, y ya he dicho que muchos balnearios españoles y otros países, Dax, por ejemplo, en origen ya son conocidas y utilizadas por las legiones romanas, por los romanos para mantener la piel. Y también a estas aguas embebida, en algunas incluso con la protección del santo, etcétera, o la diosa, mejor dicho, el santo o la diosa. El mundo árabe también hace algo parecido. La cultura del agua, como agua también para mantenimiento de la salud, los baños árabes y todos los restos arqueológicos que han quedado, que tienen un poco la misma filosofía que tienen los baños romanos. Y luego también ellos, la cultura del agua, el agua, si queréis, ornamental, que antes algo hemos dicho. El agua ornamental, que el agua, el sonido del agua, las fuentes que embellecen, que dan sosiego, es también un componente, si queremos, higiénico, si queremos estético, si queremos de bienestar para las personas o las familias que viven en torno de esos entornos paradisíacos, ¿no? Entonces, el agua, en la Edad Media hay un retroceso, curiosamente en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media europea, hay un retroceso porque se olvida un poco toda esta cultura, incluso ya he dicho que la Iglesia tiene un aspecto a veces de prohibir los baños públicos, entendiéndose como promiscuos, etcétera, e incluso se vuelve a tirar las aguas de las casas, de tal, a las calles, y son focos y lugares, sí, eso en la Edad Media, es decir, volvió a hacer una especie de retraso, se volvió, por eso se habla de la Edad Media, que pierde un poco todo el gran desarrollo del progreso romano o grecorromano islámico, se vuelve una ruralización del mundo, una vuelta atrás, una ruralización, ¿no? Bien, y de nuevo hay una cultura de reforzar las aguas ya a partir del siglo XVI. Las aguas como balnearios, ya de nuevo centros un poco con la utilización de las aguas, y ya a partir del XVII, especialmente del XVIII, por las razones que he dicho, y también en todas esas épocas está todo el agua, por ejemplo, ya lo he dicho antes también, pero merece la pena recordarlo, el agua que embellece, que sirve, el agua en Versalles, por ejemplo, es un magnífico, o en los grandes palacios del centro de Europa, en Austria, etcétera, el agua como elemento, si queremos, pues decorativo, de bienestar, de estética, que produce también sus efectos. Entonces, bien, la higiene, el agua es un elemento fundamental. Y luego ya, evidentemente, vendrán, el siglo XIX-XX, las canalizaciones de las aguas, algo tan importante como es canalizar las aguas, traer las aguas limpias a las casas, pero ya eso es de muy cerca de nosotros, ¿no? Salvo algunos privilegiados que se dice que en sus castillos, ¿no? En Olite dicen que el agua llegaba, que tenían sistemas, pero vamos, eran privilegiados. Digamos, la extensión del agua que llega a nuestras casas, pues no es tan lejana, es de ayer, es decir, el agua de corriente, el agua de los inodoros, etcétera. Bueno, todo eso es el gran avance de la higiene pública y privada, pues en las casas, el control de las aguas, pero bueno, estamos ya un poco entrando en épocas más recientes. Y en cuanto a higiene personal, ¿cuándo comienzan a utilizarse, por ejemplo, los jabones para lavarse? Ese tipo de higiene, ¿cómo se hacía? Pues ahora parece que lo hemos descubierto ahora, pero creo que los romanos, incluso no he dicho, pero por ejemplo la civilización egipcia, ¿no? Que es anterior, el gran mundo del Egipto faraónico, ¿no? Como contacto, se sabe de la utilización de jabones y de perfumes y de ungüentos. Eso es así. Se han descubierto tarros donde se ve que había ungüentos, que había geles, que había productos. Eso, el mundo ya del antiguo Egipto, por supuesto, para las clases, para el emperador, para el faraón, la casta sacerdotal. Eso se sabe. Es decir, no es de hoy. Roma lo mismo. Roma mantuvo la cultura importante en las termas, los masajes, la utilización de aceites, de olor, productos. Es decir, hay una gran cultura de todo este tipo de embellecimiento, de masajes y tal, en el mundo romano. Greco-romanos, fundamentalmente romano, ¿no? No olvidemos también el mundo romano tenía el gran aspecto
acto festivo de los gladiadores, etcétera. ¿Se ha visto? Bueno, pues claro, los médicos de los gladiadores, etcétera, tenían que cuidar aquellos músculos, tenían que masajear, es decir, todo eso ya estaba establecido. Por lo tanto, la pregunta es ¿de cuándo viene? Pues viene desde nuestras raíces antiguas, desde la antigüedad clásica y desde el Egipto faraónico, que se sabe de la utilización de productos, sí podemos decir hoy, de productos de belleza, ¿no? Hasta de pintar. Hay imágenes del mundo egipcio donde imágenes que sean de pinturas o de cerámicas, donde se ve casi como pintando los ojos, ¿no? Como una especie de pintura. O sea que ya estaba eso, ya estaba. Hoy en la actualidad se suele decir que bueno, pues esa cultura para la higiene igual resulta ser hasta excesiva y que nos lavamos en exceso, igual que eso al final nos está perjudicando, ¿no? Porque en vez de protegernos tanto nos hacemos al final pues más sensibles a cualquier tipo de sustancia, a cualquier tipo de suciedad, digamos. Bueno, sí, pero es reciente, incluso también depende de países, ¿no? La cultura de la ducha o del baño diario, yo creo que es bastante reciente y también con diferencias de unos países a otros, incluso hoy. Claro, eso viene por un aumento de la cultura del bienestar, por la posibilidad de tener ya en las casas agua caliente, medios para calentar el agua y con un cierto bienestar económico y social. Bien, eso ha traído también, como todo, pues puede ser a veces el abuso, ¿no? Bueno, pues sí, como todo el abuso, el exceso puede traer problemas. Entonces sí hay los dermatólogos dicen, si hay una verdadera obsesión por bañarse, por limpiarse, por estar todo el día restregándose la piel en el agua y con diferentes jabones y productos que a veces pues pueden ser abrasivos a la piel, es decir, destruir el manto ácido y graso de la piel, pues como todo puede producir luego unas lesiones dermatológicas por exceso, es decir, porque se ha abrasado o se ha eliminado una capa de protección que en nuestra piel tenemos, ¿no? Bien, bueno, eso va a depender también mucho también del estilo de países. Parece ser que en el nuestro se dice que la gente se ducha, ¿no? Dicen que en Inglaterra menos, que en Francia. Es decir, va a depender mucho también de la cultura o de la idiosincrasia del estilo de cada país, ¿no? Pero bueno, la higiene, si se hace bien, siempre es importante el mantenimiento de la higiene, ¿no? Ahora, el exceso, como todo, pues sí, puede ser deletério, puede ser pues malo. Bueno, pues hablemos un poquito de ese agua con la que nos duchamos, ese agua que bebemos del grifo. Sabemos que nuestra agua es buena, pero como si se tratase de un catador de vinos, explícanos un poquito cómo es nuestra agua, el agua del País Vasco. Bueno, el agua que nos llega a nuestras casas, en nuestro medio, me consta pues que es un agua pues buena, ¿no? Es decir, yo quizás no conozco tanto el tema, pero bueno, el agua del Añarbe, etcétera. Yo bebo el agua del grifo en San Sebastián, yo creo que es un agua excelente, ¿no? Claro, no en todas las ciudades es así, porque depende de la composición del agua, si son más calcáreas o no. El agua en nuestro medio, fundamentalmente, habrá gente que tiene sensibilidades especiales y tal. Por otra parte, pues son aguas que ya están cloradas, que están controladas sanitariamente para que no haya en ellas vehículos que nos puedan transmitir enfermedades, gastroenteritis. Es decir, hay ya un gran control sanitario del agua. Pero eso no quita para que se siga fundamentalmente vendiendo, ¿no?, el agua de bebida de muy diferentes marcas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cada uno también pues tiene hay todo un gran negocio ahí también, ¿no?, una gran cultura pues dependiendo pues de la composición de ciertas aguas. También hay gente que le gustan las aguas carbónicas, bueno, hay todo un mundo ahí, no hay más que ver la cantidad de marcas de aguas de diferentes que hay. Incluso hay una cierta moda, ¿no?, de pues aguas desde las más sofisticadas, ¿no?, que vienen de los lugares más sofisticados, bueno, hasta las aguas más habituales que aparecen en nuestras mesas, ¿no? Bueno, pero si la pregunta es el agua que tomamos o que llega a nuestros grifos, a nuestras casas, pues yo creo que es no es un agua sanitariamente pues muy controlada por los servicios municipales, por los servicios provinciales. Es decir, hay un gran control de todas esas. Eso no quita para que ese control tiene que ser importante en épocas de lluvia, etcétera. Pues todo eso se refuerza. Y también, insisto, depende de la ciudad o de la región donde estemos. Eso también sabemos
bueno, que el agua sabe de diferente manera en un sitio o en otro. Hay gente que... Pero lo que hay que decir es si es sanitariamente potable. Si es potable, pues esas son las características. Es agua potable. Otra cosa es el agua medicinal o mineromedicinal, que he dicho tiene otras características. Una cosa es el agua de consumo diario, que tiene también su composición, y otra cosa es el agua medicinal o de tal fuente mineral, porque es muy rica en litio y a mí me gusta mucho, o porque es buena para la salud, y el litio sirve para algunas dolencias psíquicas, pero hay otras que es por la composición, porque es agua que sienta bien a la persona. Es bien, es un mundo que volvemos al principio a la importancia del agua, ¿no? Bueno, pues José María, volvamos también a ese agua mineromedicinal, y ya para finalizar y brevemente, te quería preguntar, a ver, ¿cómo ves tú el futuro de los balnearios? ¿Crees que se van a transformar? Que poco a poco hemos visto cómo se han ido adaptando a los tiempos, ¿no? Tú bien has comentado que al principio era, bueno, pues el agua bebida, lo que se aprovechaba, que se han ido un poco adaptando. ¿Crees que va a haber otros cambios más importantes o que acabarán desapareciendo? No, yo creo que no, porque en todas las épocas históricas ya hemos visto que el agua ha estado presente. Y yo creo que seguirá, es un elemento fundamental en nuestra vida, ¿no? El agua que nace en las montañas, el agua del mar es otro aspecto, pero el agua va a ser y seguirá siendo un elemento fundamental para el principio y para el mantenimiento de nuestra vida. Es verdad que toda la historia de los balnearios ha hecho ver que desde aquellos balnearios primeros, donde fundamentalmente era el agua embebida en la connotación social de cada hay que estudiarlo en cada sociedad, en este momento no, ya como he dicho, el agua embebida ya queda realmente residual, ya no. ¿Por qué? Pues porque la terapéutica, el arsenal medicamentoso ofrece otras posibilidades, incluso pues mejores o por lo menos distintas, ¿no? ¿El agua en qué queda? Pues queda fundamentalmente ahora en el agua, como hemos dicho, para lugar de deporte, de masaje, de ejercicio, los spas. Es decir, es el culto, la cultura del agua en el sentido lúdico y de mantenimiento, es decir, físico, etcétera, etcétera. Y eso ahora está teniendo importancia y la seguirá teniendo, ¿no? El agua en ese aspecto traumatológico, o si queremos, de diversión también el agua, como lugar, las piscinas, los chorros de agua de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes presiones. Eso es lo que nos lleva en ese momento, y en entornos también, fíjate que eso va unido a entornos paradisíacos, esas aguas en montañas, en calor, en paisajes preciosos, etcétera. Eso realmente sigue teniendo un gran atractivo en la sociedad y en el espíritu de los hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues veremos cómo van evolucionando estos balnearios, sobre todo esos que tienen ya tanta tradición y que llevan ya tantísimos años abiertos. José María Urquía es presidente de la Comisión de Guipúzcoa de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, y además es profesor titular de Historia de la Medicina en la Universidad del País Vasco. José María, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Eskerrak zuei. Y antes de finalizar, vamos con la noticia que nos trae esta semana Eusko Ikaskuntza. Eusko Ikaskuntzak antolatu du, datorren astearterako hilak 25, 12. sinposiuma Bilboko historiari buruz. Aurtengo gaia, Bilbo Napoleonen garaian izango da. Hitzaldiak Bilboko Bidebarrietako egoitzan izango dira, arratsaldeko 5:00 hasiko da ekitaldia. Sarrera doainik da. Informazio gehiagorako jar zaitezkete harremanetan Eusko Ikaskuntzaren Bilboko bulegoan, 94422 Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.